¿Qué tal? ¿Cómo están? Audiencia de Paraguay TV HD. Estamos nuevamente en otra emisión de Paraguay Puede. Estamos con historias, como siempre, de jóvenes, de gente emprendedora, pero también de otras que vamos a estar incorporando, de gente que ha conseguido trabajo, sobre todo de puestos de trabajo. Eso vamos a estar incorporando desde la semana que viene para que vos sepas de que a veces con una buena técnica y una buena entrevista podés conseguir ese trabajo en algo que vos tenés habilidades, que sabés hacerlo, que querés hacerlo, porque lo mejor es tener un trabajo también que a uno le gusta, ¿no? Así es que eso también vamos a estar compartiendo con ustedes, con toda la audiencia de Paraguay Puede. Muchísimas gracias también por todas las reproducciones que están haciendo a través de nuestra página de YouTube, que es Paraguay Puede TV, en el cual estamos alzando todas las entrevistas que estamos haciendo. Muchísima participación, así es que realmente nos encanta saber eso porque significa que todo lo que estamos diciendo aquí de alguna manera te está sirviendo a vos. Eso es lo que queremos, que a vos te sirva, que sea motivador. Si es que querés empezar un año, bueno, tener un impulso para que puedas hacer ese proyecto que tanto soñaste. Ya vamos seguidamente a nuestro invitado de hoy. Él es David Rodríguez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gloria? Muchas gracias por la invitación. Bueno, sos de Aesthetic Center. Sí, exactamente. Queremos saber un poquitito tu historia. Alguna reseña ya tenemos, es muy rica, sobre todo cuando uno pasa alguna experiencia de familia, algunas pérdidas que ocurre, que forma parte de la vida, es, digamos, como tal, como nosotros soñamos o queremos, pero también significa ciertas pérdidas. ¿Cómo fue todo? Para contarnos y después concluir en lo que es esta empresa, pero los inicios. ¿Fue normal? ¿Estudiaste? ¿Trabajaste? Sí, sí. Bueno, yo creo que mi historia comienza como la de cualquier joven hoy en día, ¿verdad? Tenés 30 años, ¿no? 30 años, exactamente. Me acabo de casar hace 3 semanas. Felicidades. Gracias. O sea que, digamos, estoy en una plena etapa de cambio, de crecimiento también, como la que pasé, digamos, hace 6 años atrás cuando comenzamos este emprendimiento, hoy en día un emprendimiento familiar. ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo te tomó para tomar este emprendimiento? ¿En qué estabas? Bueno, yo, como te digo, empieza como cualquier historia normal de un joven que termina el colegio y decide iniciar una carrera, ¿verdad? Sabemos que aquí en nuestro país las principales carreras, bueno, en términos de cantidad de alumnos son la carrera de Derecho o las carreras más humanísticas, un poco de administración, contabilidad, ¿verdad? Y bueno, yo en ese entonces no tenía muy claro qué estudiar, pero bueno, me atraían mucho la lectura, las letras. Hoy en día algo que me causa mucha gracia y es algo que esperamos cambiar también son los test psicológicos a la hora de ayudar a los jóvenes a tomar una decisión sobre qué carrera seguir. ¿Por qué? Porque, digamos, hasta hoy en día cuando uno se encuentra con jóvenes que están terminando el colegio, tienen muchas dudas de hacia dónde van a dirigir sus carreras, Muy ¿verdad? cierto. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se dejan llevar más por el lado de si les gustan o no las letras, si les gustan más los números, y eso sabemos que es una cuestión muy influenciable, ¿verdad? Si tuviste un buen profesor de matemáticas, te van a gustar los números. Si tuviste un profesor malo de química, no te va a gustar la química, y viceversa. Es cierto. Entonces, eso se complementa máximo con un test psicológico que hoy está totalmente desfasado. Lo ideal sería que el colegio le haga un asesoramiento al chico o unas recomendaciones en base al país donde él quiere vivir. Por ejemplo, Paraguay, que yo sepa, no es el centro latinoamericano del derecho. Pero acá, a mí me parece una locura la cantidad de... O sea, y vos te metiste, ¿verdad? No sé si hiciste en la Nacional. Yo estudié en la Nacional, Okay, ¿verdad? O sea, no es por desmeritar, digamos, lo que es la carrera en sí. Porque es muy buena. Por supuesto, yo le debo muchísimo y todo lo que aprendí, la visión que te da, una visión súper amplia que te puede ayudar para el resto de la vida. Pero mi punto es que debemos perfeccionar nuestro asesoramiento a los jóvenes que están dudando, no saben hacia qué carrera ir y muchas veces deciden por criterios que no son realmente ¿Eso más o menos te pasó a vos? Me pasó más o menos a mí porque, digamos, como hoy yo siendo abogado me dedico al rubro odontológico, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos, es también para que otros jóvenes puedan ver de que la carrera que uno estudia no es lo que te define para toda la vida. Eso es bueno que estés diciendo, porque vos trabajás, o sea, cuando te pasó de que tenías que decidir, ¿estabas en la facultad?
Yo ¿Y estabas trabajando? Estaba terminando la facultad, estaba trabajando. En un banco. Yo trabajaba en un banco, estaba en el departamento legal, estudiando Derecho, o sea, todo estaba perfecto, ¿verdad? Hasta que, Tu bueno, vida era ideal. era ideal, la verdad que yo no me puedo quejar, ganaba muy bien para la edad, para los gastos que tenía, digamos, no necesitaba nada. Pero había algo más que me faltaba, ¿verdad? Yo creo que el motivo por el cual salí, aparte de una situación familiar muy particular, ¿Qué es lo que estábamos hablando de las pérdidas que a veces suele ocurrir? exactamente, ¿verdad? Me tocó perder a mi padre muy joven y bueno, también pasar por un proceso familiar así, sumado también a las diferencias de los tiempos, yo digo. Hoy en día los jóvenes tenemos más ambiciones, nuestros tiempos no son los mismos que los tiempos de nuestros padres, digamos, queremos las cosas más inmediatas, creemos más en nosotros, en nuestra capacidad, le cuestionamos más las cosas o cuestionamos más las tradiciones o cuestionamos más los protocolos o procedimientos o la burocracia que se dan en diferentes lugares. Entonces, ¿qué pasa? Uno de repente quiere y sabe que puede lograr algo en menos tiempo. Y bueno, y muchas veces, ¿por qué no jugarse? Y cuando uno tiene posibilidad de jugarse, bueno, me pasó a mí, yo tuve posibilidad de jugarme, tuve que tomar una decisión de apoyar a mi familia, de estar más cerca de mi familia, dejé el banco y con la indemnización, digamos, de los años, yo trabajé 6 años allí, decidí invertir en el rubro relacionado a lo que se dedicaba mi madre. Ella es odontóloga. Pero, ¿cómo fue para que Sí. llegues a eso? Pero nos vas a contar, pero antes queremos irnos a lo lo que está sucediendo, perdón, en las redes sociales contigo, Marta Espínola. Sí, ¿qué tal, Gloria? Sí, queremos recordarles que estamos en el fanpage del Facebook Paraguay TV y en el Twitter Paraguay TV HD. Le queremos recordar que hoy estamos cerrando el sorteo por el kit de asados con la participación de los números de cédula que estuvieron enviando, porque los que envían sus fotos haciéndole al pelo se estará sorteando la próxima semana. Contigo, Gloria. Muchas gracias, Marta. Bueno, vamos a estar atentos entonces. Se cierra mañana el sorteo, el lunes vamos a estar sorteando. Tuvimos como 165 personas que enviaron sus números de cédula y participan en este concurso. Bueno, David, ¿cómo fue? O sea, lo ideal estábamos hablando Sí. del trabajo. ¿Podrías haber seguido vos si estabas ganando bien en el banco? Por supuesto, yo creo que ahí, Gloria, no sé cómo explicarte, en base a nuestra experiencia, Sí. digamos, hace varios años que con un grupo de amigos, también colegas, empezamos a introducirnos en este mundo del emprendedorismo, que es algo apasionante realmente, cuando uno empieza a conocer las historias y empieza a ver, digamos, los crecimientos personales que tuvieron personas que decidieron emprender, te das cuenta de que existe un principal obstáculo que está muy metido dentro de nosotros, los jóvenes, que es el miedo. Y también en las personas grandes, ¿verdad? De todos, creo. El miedo y la falta de seguridad que de repente uno puede percibir en muchas ocasiones. Si vos te vas hoy en día a un colegio y le pedís a los alumnos de un aula que levanten las manos, todos los que tienen pensado como primera opción crear una empresa antes que buscar un trabajo, vas a encontrar muy pocas manos levantadas. La mayoría de los jóvenes, la primera opción que tienen metida en la cabeza antes de salir del colegio es buscar un trabajo. ¿Pero por qué es eso? No es porque ellos no puedan o porque no tengan la capacidad o los recursos financieros. Porque los recursos financieros siempre están. Cuando hay una buena idea, los recursos aparecen. Así de simple es. Pero ni siquiera se plantean. O sea, lo más triste es que ni siquiera hay esas ganas de probar, ni siquiera como primera opción, como para después decir, bueno, lo intenté y vamos a lo seguro, a lo más seguro. Claro. Que es buscar un trabajo, que es tener un trabajo fijo. Porque si uno buscaría por tener experiencia, porque muchos pueden decir, bueno, pasa que no tengo experiencia, necesito experiencia. ¿Qué es lo que más enseña realmente en la vida? Los errores, Sí. las caídas. Entonces, ¿qué mejor que empezar lo más rápido posible a probarte a vos mismo, probar tu capacidad, animarte a emprender aunque sea un negocio chiquito, ver de qué manera tu familia te puede ayudar o puedes asociarte con algún amigo o lo que sea y empezar? Pero ¿qué pasa? No, hay un miedo muy grande y eso, una vez que uno se casa y una vez que uno está estable en una empresa, ese miedo se vuelve más grande Sí. y uno se crea un elefante blanco en la cabeza que después es muy difícil de quitarlo de lado para decidirse a emprender. Y pasa la vida, terminas a los 40, 50 años jubilándote o dándote cuenta de que al final tenés todo lo mínimo,
pero no puedes darte los gustos que quisieras darte, o a tus hijos no puedes darle esos gustos. Sí. Entonces... O darte el gusto a uno mismo, o sea, vamos a ser hasta egoístas, o sea, porque uno tiene derecho también a Por disfrutar supuesto. y bueno, de hacer algo que le gusta, ¿no? Exactamente, y bueno, yo tuve la gracia de que, como dice esa frase, de que uno no puede cambiar el sentido del viento, pero sí puede cambiar las velas de su barco. Entonces yo tomé una decisión en ese entonces que fue la de cambiar las velas de mi barco y tomar una situación difícil como una oportunidad. Porque es Analizándolo, difícil, porque, por ejemplo, sí. a cualquiera le paralizaría, David, una situación, la muerte de un padre, que en ese momento que vos estabas estudiando, quieras o no, era todavía la fortaleza de una familia. Sí, de hecho, todo ese proceso que se dio durante un tiempo largo, digamos. O sea, realmente mi padre estuvo enfermo durante mucho tiempo, ¿verdad? Antes de fallecer. Entonces fue toda una situación complicada, pero yo creo que los valores también que recibimos, gracias a Dios, de mis padres, fueron los pilares que nos mantuvieron, digamos, con el norte bien definido. Eso, y obviamente uno tiene que tener una creencia, ¿verdad? En mi caso, yo soy católico, ¿verdad? Para mí Dios fue un pilar muy importante, ¿verdad? De lo contrario uno se pierde porque uno no puede todo, ¿verdad? Entonces lo único que te queda es la fe que te ayuda a creer que todo va a estar mejor más adelante. Y hasta hoy en día, digamos, porque hoy tampoco tengo todo definido, o sea, los problemas... Yo siempre digo, lo más fácil es trabajar para una empresa y recibir tu sueldo cada mes, o sea, que sí o sí va a estar tu sueldo, digamos. Pero para nosotros los jóvenes que tuvimos la oportunidad de emprender, llega a fin de año, por ejemplo, todos están felices porque van a recibir el aguinaldo. Nosotros tenemos que estar preocupados porque tenemos que cobrar todo para poder pagar a nuestros empleados. El doble. ¿Verdad? Entonces, digamos, nosotros cambia un poquito la mentalidad, ¿verdad? Es muy satisfactorio, pero hay ciertos cambios que uno tiene que estar preparado también para afrontar. Por ejemplo, Sí. En estos días estaba hablando sobre eso y me decían, es que es difícil hacer un emprendimiento porque yo, por ejemplo, no le tengo a nadie, o sea, a nadie que me apoye o que esté conmigo, que me dé la palmadita. Y yo lo que veo del emprendedor es que de alguna manera se automotiva todo el tiempo. Claro. O sea, que es una excusa también, no, yo no le tengo a nadie que ni siquiera me dé una palmadita y que diga, che, podés. Claro. O sea, al final, en todo emprendimiento realmente depende absolutamente de uno y uno mismo se tiene que estar automotivando. Correcto, yo, o sea, no sé si diría uno mismo. Yo te digo, por ejemplo, cómo lo hago yo, porque Sí. yo creo que siempre tiene que haber, de hecho, uno al ser emprendedor tiene que ser el motor de su empresa, Claro. ¿verdad? Y tiene que transmitir la motivación y uno se pregunta, y bueno, ¿y quién me motiva a mí, verdad? Exacto. Entonces, lo que uno aprende a desarrollar esa capacidad de buscar motivaciones en otros, ¿verdad? Entonces, en mi caso, lo que yo hago siempre, gracias a la tecnología, gracias a Internet, constantemente buscar motivaciones en las redes. Ya sean videos, ya sean películas, historias, biografías, a través qué sé yo, de libros y la educación constante, ¿verdad? Yo cuando durante los 2 primeros años había empezado solamente con una base de derecho, ¿verdad? Sí. Para mí empezar desde cero a ver temas de contabilidad, Es. administración, fue algo muy difícil, pero me ayudó a identificar oportunidades de mejoras mías. Entonces ahí tomé la decisión de ir a estudiar al exterior. Yo el año pasado estuve un año entero que salí del país para dedicarme exclusivamente a mi formación. Y gracias a eso hoy en día tengo una maestría en administración de empresas para complementar mi formación de derecho. Pensando en el futuro también, ¿verdad? Pensando en lo que yo voy a aportar más adelante a mi empresa y a través de mi empresa a la sociedad. Bueno, volviendo, ¿cómo fue? O sea, ya estábamos hablando de la situación, vos muy bien en un banco, trabajando en tu área, terminando la carrera. ¿Cómo fue para después tu mamá, que tenía un consultorio odontológico, cómo fue para dar ese salto, el empujón de decir, bueno, dejo esto, voy a invertir? Porque ha de ser muy duro pensar en que tenés que dejar la indemnización, que es tu garantía de alguna manera, supuesto. de tirar, no es tirar, de invertir en otra cosa